¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta clase de trigonometría. El día de hoy vamos a resolver una serie de ejercicios, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, miren, calcular algunas razones trigonométricas, solamente para recordarles, ¿no? La última vez habíamos hecho todo esto, hemos hablado sobre el círculo trigonométrico y las razones trigonométricas de ángulos notables. Quizá el resumen o lo más importante sería esto, acá, ¿no? Bien, una vez que conocemos nuestros ángulos notables, ¿sí? Eh, y evidentemente las razones trigonométricas de estos ángulos notables, surge la pregunta, ¿qué pasa con los demás ángulos? ¿No? Bueno, primeramente surgía la pregunta, ¿qué pasa con las demás razones? Y esto es fácil, ¿no? Tangente seno sobre coseno, cotangente inversa de la tangente, secante inversa del coseno y cosecante inversa del seno. Bueno, eso es fácil, ¿no? Y se puede completar la tabla. Pero bueno, la pregunta decía, ¿y qué pasa con los ángulos superiores a 90 grados? Entonces, nos toca cubrir esa parte. Es por eso que, eh, bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Valores como 150, 120, 300, ya son ángulos que superan los 90 grados, ¿no? Que están en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, pero también, ¿no? Mucho cuidado, tampoco son cualquier ángulo, ¿no? Puede ser tampoco 151 grados, puesto que el resultado no va a ser notable, no. De 150 todavía, ese resultado va a ser notable. No sé, quizás salga raíz de 2 sobre 2, quizás salga raíz de 3 sobre 2, quizás salga 1, quizás salga un medio, no sé, vamos a verlo ahorita, ¿no? Pero te repito, si fuese 151, 152, lo que quieras, va a salir o sea, rápidamente, ¿no? 0,52, un resultado que no va a ser notable, con decimales y así, ¿no? Un número, que no pertenece, ¿no? A nuestra tablita, digamos, ¿no? ¿Sí? Listo, ahí tenemos, ¿sí? Bien, entonces son ángulos relativamente notables, ¿ya? Vamos a utilizar esa palabra, ¿ok? Así que, a ver, veamos cómo es que se resuelve esto, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el inciso A, seno de 150, ¿ya? Entonces, esto es un juego, vamos a ver cómo jugamos. Lo primero que hacemos es graficar 150 grados. Entonces, bien, 150 sería 30 más 30, 60, 90, 120, 150. Ojo que, mira que este círculo trigonométrico tiene una cierta, digamos, tiene ciertas marcas de 30 en 30, ¿no? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 360. Esto es una mini maña, ojo, ¿sí? Una mini maña, ¿ya? Colocar estas marquitas, digamos. Entonces, mira, vamos a tener 30, 60, 90, 120, 150, hasta acá, ¿no? Bien, pues entonces grafiquemos, ahí tenemos. Ese es el angulito 150 grados. Como siempre, voy a graficar hasta dónde llega, ahí, listo. Y desde dónde partió, eso no es importante, pero bueno, por si acaso lo ponemos, ¿no? Ahora bien, una vez graficada el ángulo, le ponemos el nombre también, ahí tenemos 150 grados, listo. Lo que hacemos es proyectarlo o descomponerlo, ¿no? Eso es ese es el procedimiento, digamos. Desde este puntito vamos a descomponerlo. ¿Dónde? Bien, depende. Como es seno, en el eje vertical. Si fuese
coseno en el eje horizontal. Entonces, bien, descomponemos, esto va a venir, y se va a descomponer acá. Y va a llegar a este punto, va a llegar a este valor. Pregunta inmediata. ¿Cuánto sería este número? ¿Sí? ¿Qué número sería acá? Entonces, bueno, uno puede ver más o menos eso parece la mitad de 1, sea 0,5 o sea un medio, ¿no es cierto? Bien, pero ¿cómo haríamos desde un punto de vista formal, digamos, ¿no? Bueno, acá nos ayudamos de las simetrías. Como está particionado de 30 grados en 30 grados, puedes observar que este de acá, justamente este, ¿ya? Es simétrico de este, respecto de esta recta. O sea, esto de simetría significa que este punto está a una misma distancia, ¿sí? Que este punto de esta recta, ¿no? Entonces, este punto es simétrico de este punto. Y este punto, ¿sí? Genera un cierto ángulo, ¿no? O hace referencia a un cierto ángulo. Vamos a ver qué ángulo es. Pues, evidentemente, trazo, y ahí observo 30 grados, ¿no? Ahí tenemos los 30 grados, ¿sí? Bueno, como que ya está ahí, digamos, ¿no? Le ponemos el nombrecito y es un ángulo notable, ¿no? Y observamos algo pero re interesante, que cuando tú descompongas, ¿no? ¿Sí? El puntito, ese puntito, justamente va a ir al mismo, o sea, tiene la misma, digamos, tiene el mismo valor, ¿sí? 150 que 30. Podríamos decir, aunque esto no está tan bien dicho, pero que 150 es equivalente a 30, pero en cuestión del seno, ¿ya? En cuestión del seno. En el coseno no va a pasar lo mismo. Bien. Ahora, esto en tu cabecita, ¿no? Tienes que decir, bien, entonces, ¿cuánto es el seno de 30 grados? ¿Sí? Listo. Esta es esa pregunta. Y de memoria, yo sé que tú sabes que es un medio. Esto en tu mente. Y claro, lo veíamos en el gráfico. Entonces, por último dirías, bien, seno de 150 es un medio o 0,5. Bueno, como quieras, ¿no? Listo. Nada más, es todo. Así se juega con el círculo trigonométrico y estas razones de ángulos superiores, ¿no? Superiores a los 90. Bien, eh, a ver, sigamos con los ejemplitos. Voy a borrar todo. Vamos rápidamente con el siguiente inciso. Inciso B. Acá está, seno de 120. Vamos a... Listo. Vamos a dibujar entonces primeramente el angulito 120 grados. 30, 60, 90, 90 más 30 es 120. Acá llega, ¿no? Colocamos la flechita. Por supuesto, escribimos el lado inicial, no es necesario. El lado final sí va a ser importante, porque la intersección de con la circunferencia te genera un puntito. Ese punto es el que representa, digamos, el ángulo de 120 grados. Vamos a colocarle su nombre. Ahí está, 120 grados. Ahora bien, acá atentos, como siempre, voy a descomponer ya sea en el eje X o en el eje Y. Como estoy con seno, es en el eje Y, porque este eje es el eje de los senos, digamos, ¿no? De -1 a 1, ojo. Bien, pues descompongo y llega hasta acá. Listo. Si se dan de cuenta, tengo ahí un numerito que es casi 1, 0,9, 0,80 y algo, ¿no? ¿Sí? 0, y algo es. ¿Cuánto será, no? Bien, voy a ayudarme de las simetrías. Entonces, el puntito, ¿no? Es simétrico de este de acá. Eso ya estaba sentado desde un inicio, ¿no? ¿Sí? Si aquí es 30, acá es 30 grados, entonces se ve la simetría, ¿no? Y este punto de acá alude al ángulo, ¿qué ángulo? Al ángulo 60 grados. Si tú trazas, dices, ah, acá tengo 60 grados, ¿no?
Evidentemente vamos a marcar, listo, hasta acá es 60 grados. Es más, le ponemos el nombre, 60 grados y listo. Y cuando tú haces la proyección o la descomposición, este puntito lo descompones, observas que justamente llega al mismo. Por tal razón, podemos decir que el 120 es equivalente a 60, pero para el seno, ¿ya? Ahora, con eso no te estoy diciendo que te memorices qué ángulo es equivalente a qué ángulo, no, nada que ver, no quiero que te memorices. Haces datos 150 era equivalente al 30, por simetría nada más, pero eso no tienes que memorizarte, ¿ya? Eso no te memorices, ¿no? Porque para el coseno te puedes confundir y para el coseno no pasa lo mismo, ¿sí? Ya solo quiero que veas que existe una cierta equivalencia, ¿no? La equivalencia es la siguiente. En tu mente, ¿cuánto es el seno de 60 grados? Bien, yo sé que responderías raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y eso tiene que estar en tu mente, ¿no? Ya tienes que saberlo bien de memoria. Entonces, el seno de 120 tiene la misma imagen, esto es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces ahí es, vamos a colocar una raíz, a ver un momento, raíz cuadrada, ahí está, raíz de 3 sobre 2. Ahí tenemos. Y eso es todo, ¿no? Bien, lo hemos borrado, pero no, ya habíamos acabado, ¿ya? Aunque puedo restablecer, si es que puedo. Ahí está, gracias a Dios. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces te das de cuenta, ahí tengo bueno, el equivalente, seno de 120, raíz de 3 sobre 2, casi 1, 0,9, 0,8, ¿no? Si esto lo calculas en alguna calculadora, es 0,866 y por ahí va, ¿no? Yo voy a redondear a 0,87, casi 0,9, ¿sí? Bien. Claro, dije calculadora, bueno, porque en la cálculo nomás puedes efectuar esta división, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 es un poco complicado sacarlo manualmente, ¿no? ¿Sí? Aunque se puede, pero bueno. Ahí está. Bien, ojalá no te olvides, ahí tienes 0,87, ¿no? Casi 1. Vamos con el siguiente ejemplito. A ver, sigamos afianzándonos con estos ejemplos. Vamos a pausar todo, ahora sí. Y marcamos el inciso C, seno de 300. A ver qué tal. Bueno, acá tenemos una pequeña sorpresita, así que a ver, vamos a ver. 300. Bueno, 90 más 90 es 180, más 90 es 270, más 30. Listo. Acá llegamos a 300. 270 más 30 es 300. Bueno, marcamos el lado de llegada, el lado de inicio no es necesario, pero por si las moscas, ahí está. Ese gran ángulo es 300. Le ponemos el nombre, acá es 300 grados. Ya está graficado. Siguiente paso, descomponer, ¿no? Este puntito hay que descomponerlo, ¿en dónde? Como es seno, en el eje vertical. Entonces viene y se descompone ahí. Ah, qué interesante. Casi llega al valor mínimo, ¿no? En este caso, -1. Y algo similar veíamos acá arriba con estos dos, cualquiera de ellos, ¿sí? ¿No? Entonces, pregunta para ti. ¿Qué valorcito estaría acá? ¿Cuál sería el número? Seno de 300, ¿a qué número es? Bueno, entonces, en realidad, tendrías que ver quizá alguna simetría para darte cuenta rápidamente, digamos, ¿no? Entonces, este es simétrico a este, pero eso no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho, digamos, ¿no? Como hace rato. Pero mira, este también es simétrico a este, ¿sí? Este puntito, digamos, es simétrico a este, ¿no? Claramente se ve la simetría, que están a una misma distancia de la línea verde.
Y ¿sabes? ¿No? A la vez, cuando se proyectaba, vamos a proyectarlo, cuando se proyectaba, venía, y lo hemos hecho hace rato, ¿no? Venía hasta ahí, ¿no? Entonces, como ambos son simétricos, esta proyección o esa descomposición también es la misma. También estos dos son simétricos. Están a una misma distancia, ¿sí? La distancia que había acá es raíz de 3 sobre 2. Eso ya lo hemos hecho. Entonces, ¿cuánto va a haber acá? Pregunta para todos. Va a ser raíz de 3 sobre 2 también, pero como está en el eje negativo, eso, atentos ahí, ¿no? Sería menos este valor, raíz de 3 sobre 2. Casi llego al menos 1, ¿no? Pero no es menos 1. Menos 0,87 a lo mejor, ¿no? Por si las dudas. Menos 0,87, digamos, ¿no? Ahí está. Y eso sería, ¿no? Ahí tenemos. No es tan complejo, no es tan complicado. ¿Ya? Simetrías. Vamos, una vez más. Voy a borrar todo. Vamos con el siguiente ejemplito. A ver, vamos a ver. Inciso D, coseno ahora. Vamos a ver qué pasa con el coseno. Es más de lo mismo en realidad, ¿no? Es más de lo mismo, es el mismo procedimiento. 120 grados, a ver, ¿dónde está? 120. Evidentemente, gráfico 30, 60, 90, 120. Ahí está. Por si acaso, coloco la flechita. Esto simplemente para decir hasta dónde llegué, ¿ya? Y esto también, ¿no? Que indica mejor, digamos, hasta dónde llegué. Es más, si quieres, no le puedes poner esta línea. ¿Te das de cuenta? Nos interesa este punto nada más. ¿Sí? Ese punto que lo ponemos con un color diferente, con negro, ¿sí? Ese puntito ahí. Listo. Ya está. Ahora bien, ¿dónde lo vas a proyectar? Ya no en el eje vertical, porque ese es el seno, sino en el eje que corresponde. Coseno quiero hallar. Entonces, el coseno está en el eje X. Ahí está. Bien, pues, descompongo. Cuando yo lo descompongo, viene ahí. Listo. Descomposición, ¿no? Perpendicular a dicho eje. Puedo vislumbrar que ahí hay menos un medio, ¿no? O sea, uno puede decir eso es menos un medio, ¿no? Por simple inspección. Pero bueno, vamos con las simetrías, a ver dónde hay simetrías, ¿no? Bien, este puntito es simétrico a este de acá, ¿no? Es simétrico a ese. Siempre nos referimos a este cuadrante porque están los ángulos notables, 30, 60, 90, 45, ¿verdad? Por eso vengo acá. Trato de encontrar las simetrías en acá, ¿sí? Hace rato, desde acá abajo, logré venir hasta acá arriba, ¿no? Bueno, ahora bien. Porque alguien puede pensar, no, este también es simétrico con este, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí no va a servir mucho, porque está en el tercer cuadrante, ¿sí? Bueno, ojalá se entienda. Ahora, este puntito es simétrico. Ese punto alude a un cierto ángulo, hace referencia al ángulo 60 grados, ¿sí? Si tú trazas, ahí tienes 60 grados. Y le ponemos, si queremos, ahí, y el nombrecito, ¿no? El nombre es, bueno, acá lo hemos puesto, era 120 grados, y ahora acá le ponemos 60 grados. Listo. Y pasa lo siguiente, pasa que cuando eh, se descompone en el eje X, ojo, ya no en el eje Y, ¿no? En el eje X va a dar un cierto valorcito. ¿Cuánto es ese valor? Por esta vez lo vamos a poner. Ese valor es un medio. ¿Por qué? Bueno, esto ya hemos dicho que hay que recordar. En tu mente tiene que estar. ¿Cuánto es el coseno de 60 grados? La pregunta que te haces, ¿no? ¿Cuánto es el coseno de 60? Y eso de memoria, un medio. Coseno sí, estoy trabajando con cosenos, ¿no? Ahora bien, como este punto es simétrico a este punto respecto de esta línea, esta llegada y esta llegada también van a ser simétricos. Simétricos respecto de esta, ¿no? Entonces acá está
si quieres acá, el concepto de simetría. Es que el puntito está a una misma distancia de este puntito, ¿no? Pero respecto de esta recta. Entonces, podemos decir que acá también hay un medio. Pero claro, como es el eje negativo, menos un medio. ¿Listo? ¿Te das de cuenta? ¿Listo? Acá no lo he anotado, pero lo que nos está ayudando bastante son las simetrías que podemos encontrar. ¿Sí? Simetrías. Simetría significa que un punto está a una misma distancia de otro punto, pero con respecto a una cierta recta. ¿Sí? Eso es. Bien, pues, ahí tengo. Entonces, acá pondría coseno de 120 menos un medio. A ver, 120 llega hasta este punto, veo cuál es el valor, es menos un medio. Pero nos hemos ayudado interesantemente con esto, con este coseno de 60. ¿Ya? Ahí está. Ojo, ¿no? Vean las diferencias. Acá era más, acá es menos. Vean las diferencias, ¿sí? Por eso hace rato decía, no podemos decir que 60 es 120, digamos. No, no. Para el seno tal vez, ¿no? Para el seno tal vez, pero para el coseno hay, puede variar, ¿no? Acá es menos, acá es más. ¿Sí? Bien, vamos con un ejemplo más. Acá tenemos cos de 270. A ver, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? Bien, graficamos primeramente el ángulo 270. Entonces, 90, 180, ahí, 270. Es más, ya no tengo que graficar esa recta, ¿no? A dónde llega porque ya tengo ahí un eje. Y de dónde parte también, ya no lo grafico. Bien, lo único que hago es proyectar o descomponer, ¿no? El puntito. ¿Dónde descompongo? ¿En el eje Y o en el eje X? Como es coseno, en el eje horizontal. Entonces viene, se descompone y llega hasta acá. Listo, llegó hasta ahí. ¿Cuánto tenemos ahí? Claramente, 0, ¿no? El puntito es 0. Cos de 2 de 70 es 0. Y es todo. Así de sencillo. ¿Sí? Nada más, eso es todo, ¿no? Eso es todo. Vamos una vez más con el último ejemplo que tenemos. Bueno, ya esto a lo mejor alude quizá a recordar las razones inversas, la tangente seno sobre coseno, ¿sí? Porque acá no te estoy mostrando, ¿no? Solo te muestro el seno y te muestro el coseno. ¿Y dónde está la tangente? ¿Dónde está la secante? ¿Dónde está la cosecante? Bien, solo por cultura general, bueno, la tangente es, como su nombre lo dice, una recta tangente a la circunferencia, o sea que corta en un cierto punto y se va hasta arriba, hasta el infinito. ¿Listo? Y obviamente viene desde abajo. ¿Listo? Es una recta de ese tipo. En realidad es una recta más grande que el seno, más grande que el coseno. De ahí que el seno solo puede tomar valores de menos 1 a 1, el coseno de menos 1 a 1, pero la tangente puede tomar valores desde menos 1 hasta 0, de 0 hasta 1, de 1 a 2, o sea, bueno, todos los valores, ¿sí? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,1, digo 1, 1,1, 1,2, 1,5, ¿sí? 2, 3, 4, hasta el infinito. Tiene más valores. Y lo propio acá, ¿sí? Menos 0,01, menos 0,02, menos 0,05, menos 1, menos 1,1, menos 2, menos 3, menos 4 y así, todos los números. Es tremendo, ¿no? La tangente. Pero bueno, no vamos a hablar de la tangente. Cuando tengamos algún ejercicio, mira que lo que hace es recordar algunas propiedades. Tangente de 150 sería la división del seno del mismo ángulo sobre el coseno, evidentemente, del mismo ángulo. Y nada más, eso sería todo. Si has hallado ya
seno de 150, luego tienes que hallar el coseno de 150, lo divides y listo. Lo propio acá. La secante es el inverso del coseno, ¿no? Entonces tienes que hallar el coseno de 120. Mira que ya lo tenemos, es menos un medio. Entonces lo reemplazas y listo, ¿no? Ahí seguramente va a salir menos 2. Nada, así de sencillo. Ya sabes, la clave es seno y coseno. Bien, para finalizar, veamos unas últimas consideraciones. Yo creo que vamos a bajar un poquito. Acá tenemos un ejemplo. Listo. A ver, dice, ejemplo, calcular el ángulo X de la siguiente expresión, ¿no? Secante de 2X es igual a toda esta, bueno, toda esta expresión, a todo este cociente. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, lo único que hay que hacer es reemplazar, digamos, o calcular en todo caso estas razones trigonométricas, que son similares a las que hemos visto, ¿ok? Sí, muy similares. Bien, una regla que desde ya te empiezo a mencionar es que siempre todo tiene que estar a lo mejor en función del seno o del coseno, ¿sí? Es una gran regla, una regla muy importante. Todo en función del seno o del coseno, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, veo muchas razones que no son seno y coseno, entonces hay que volverlas seno o coseno. Eso es uno de los pasos más importantes, ya sea en estos problemitas o en identidades trigonométricas o en las famosas ecuaciones trigonométricas, que es lo que eh, a donde converge todo esto, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Al final nos va a interesar resolver las ecuaciones trigonométricas. Y una regla es todo en función de seno o coseno, ¿no? Bien, cosecante de 150, bueno, esto sería 1 sobre el seno, evidentemente, de 150 grados, ¿sí? Ahí está. Secante. Bueno, ¿qué es la secante? Secante es la inversa del coseno de 120 grados. ¿Sí? Copiamos el mismo ángulo, ojo, ¿no? ¿Sí? No puedes copiar otro ángulo. ¿Ya? 120 y 120. Bien. Seno y la tangente, el último, ¿no? Digamos que no conocemos, pero la tangente es seno sobre coseno. Sen de 45 grados sobre el coseno de 45 grados. Listo, ahora sí, todo está más fácil, todo está más sencillo. Es más, estos valorcitos sí, ya lo hemos hallado. A ver, vamos a subir. Seno de 150, por ejemplo. Acá está, un medio. Y seno de 120, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Acá tengo seno de 150, un medio. Eso ya lo vamos a poner, ¿sí? Para no olvidarnos. Seno de 120 era raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Lo vamos a poner raíz de 3 sobre 2. Listo. Cos de 120 también parece que hemos calculado. Cos de 120 menos un medio. ¿Ok? Acá tengo menos un medio. Y bien, esto ya obviamente todos sabemos. Seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y coseno de 45 es el mismo valor, ¿no? Seno de 300 sería el último, ¿no? A ver, veamos. Más bien ya lo tenemos, ¿no? En otra ocasión, evidentemente, tú tienes que calcular con el ciclo y calcular. Ahora estamos haciéndolo más directo porque ya lo hemos hecho, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, eso sería todo, ¿no? Ya esto se convierte en un análisis numérico, entonces hay que calcular, ¿sí? No es nada complicado. Veamos qué es lo qué valor tenemos. Por ejemplo, un medio, obviamente, bueno, ahora si le echamos con medio con medio, se convierte en un 2, ¿no? ¿Sí? A ver si es que lo logramos. Ahí está. Acá tengo un 2. Echamos con echamos medios con medios.
Por ende, acá voy a tener un menos 2. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 2 más menos raíz de 3 sobre 2. Ahí está el inverso aditivo. Entonces, chao. Estos se van porque es su inverso aditivo, ¿sí? En la adición. Ahora, acá está. Bien. Misma expresión en el número 2 y en el denominador. Esto vale 1. Y así de sencillo. 12 menos 4, 8 entre 4, 2. Ahí está. O sea que secante de 2x es igual a 2. Nada más. Ahora bien, la regla sigue, ¿no? Secante, ¿qué secante? No sé, pero sé que este es el inverso del coseno, ¿no? No sé en el sentido, digamos, de que es quizá una razón un poco extraña. Sin embargo, digamos, ¿no? Acá la cosa sería, secante de qué ángulo te da 2. Tal vez debes recordar que en la tablita hemos visto, ¿no? ¿Sí? Secante de algún ángulo da 2, ¿no? Pero no todos se acuerdan, digamos, ¿no? Es por eso que la secante lo coloco en función del coseno. Esto nos da 2 y hago un último despeje, ¿no? Coseno de 2x igual a, el 2 pasa a dividir, sería 1/2. Listo. Ah, y esto sí se puede ver, ¿no? Coseno de algún ángulo, 1/2. ¿Coseno de qué ángulo te da 1/2? La pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Coseno de qué ángulo te da 1/2? Entonces, ahí tienes que recordar, ¿no? Básicamente toda la tablita ahí, ¿no? Y, y mira, vamos a hacer algo interesante, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer esto, voy a agarrarlo y lo voy a hacer en el círculo trigonométrico. Entonces, lo subimos y acá, ahí lo ponemos. Ahora sí, listo. Pero evidentemente, ¿no? La cuestión es coseno de qué ángulo coloco ahí para que me dé 1/2, ¿sí? Entonces, atentos. Miren este jueguito que vamos a hacer. Antes íbamos del lado izquierdo al lado derecho. Ahora voy a ir del lado derecho al izquierdo. Coseno. ¿Cuál es coseno? El eje horizontal. 1/2. ¿Dónde está 1/2? ¿Sí? 1/2, pues lo vemos más o menos por acá. Ahí está 1/2, ¿no es cierto? ¿Sí? 0,5, 1/2. Lo vamos a poner con ahí, 1/2. Ahora, si estoy haciendo el proceso inverso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, ¿cuál es el ángulo de procedencia? Entonces, me juego y digo, a ver, antes hacía descomposición, ahora voy a hacer composición, ¿no? Listo, llega hasta ahí. Ah, llega a este punto. Y ese punto hace referencia a un ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo es ese? Bueno, nada más y nada menos que el ángulo de 60 grados, ¿no? Listo, ahí 60 grados. Ahí tenemos 60 grados. Es más, formamos todo. Observen, ¿no? Estamos yendo de atrás hacia adelante, digamos, ¿no ve? Antes partíamos de dibujar el ángulo y luego hacíamos esto, ¿no? Ahora hago al revés. Nada, es un jueguito que te puedes hacer, ¿no? Y ahí vemos claramente 60 grados. Entonces acá, pues, ya decimos coseno de 60 grados es 1/2. ¿No ve? Bueno, en realidad no era necesario hacer eso, pero te quiero mostrar que también podemos partir de números y llegar a ángulos, o partir de ángulos y llegar a números. ¿Sí? Hay una relación, si quieres, bionívoca, ¿no? Bueno, claro que si te acuerdas la tabla sería mejor coseno de 60, 1/2, coseno, ¿cuándo vale 1/2? Cuando el ángulo que está ahí adentro es 60. ¿Sí? Bien, ahí es los juegos que nos podemos hacer, ¿no? Bien, borramos esto y decimos lo siguiente. Esto, ¿sí? Se cumple cuando ese 2x
es igual a 60 grados. ¿Sí? Cuando 2x es 60 grados. Y por arte de magia, has despejado la incógnita, digamos, ¿no? Claro, no es arte de magia, pero bueno, se entiende, ¿no? Despejar, una palabra interesante, una palabra que se utiliza en las denominadas ecuaciones trigonométricas. Entonces, esto va a servir en algún momento, ¿no? Despejar, ¿no? Bueno, conclusión final, x sería 30 grados, el 2 pasa a dividir y respuesta final sería pues que x vale 30 grados. Y es todo. Ok, bien, pues ahí tenemos, espero que les haya, bueno, gustado esto de la trigonometría. Yo siempre digo es un juego, ¿ya? Esto de las razones y del círculo trigonométrico, ¿no? Sin embargo, va a haber en otro momento en el cual calculemos esto, pero ya no gráficamente, ¿sí? Sino con alguna cierta fórmula o alguna cierta regla, ¿ya? Ahora lo hacemos de esta manera, simplemente para aprender, digamos, ¿no? Y deleitarnos con el círculo trigonométrico. Ya yo te voy a enseñar luego otros métodos, ¿no? Otros métodos más fáciles quizá, ¿no? ¿Ya? Bien, pues, por último, mmm, memoriza la tabla de las razones trigonométricas de ángulos notables. Memoriza, por favor, esas propiedades de las razones trigonométricas, corrazones, razones recíprocas o inversas. No lo dejes de lado, no te olvides. Y bien, con todo ello vamos a seguir adelante, ¿no? Bien, pues nos vemos en la siguiente sesión.